Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Seguimos estudiando la Biblia juntos aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo número 1. Estamos yendo no necesariamente versículo por versículo, pero estamos yendo en todas las historias, ¿verdad? Y lo que acontece, lo que Dios me ha hablado a mí, que lo veo bien relevante, ¿verdad? Que está debajo de ese lema, de esa declaración pública de parte del Padre hacia su Hijo Jesucristo, donde Él dijo: he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso me llamó la atención bastante, eso me agradó en mi corazón, porque ¿quién no quiere tener contento a Dios? ¿Quién no quiere tener a Dios de su lado? Que esté listo para bendecirnos, que esté listo para contestar nuestras oraciones, que esté listo para aún complacer las peticiones de nuestro corazón. Sí, como me está escuchando, la Biblia dice en el Salmo, ¿verdad? 37:4, creo que es, o 34:7, volteé ahí el número ya, pero dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿qué debemos de hacer primero? Deleitarnos en Jehová, gozarnos en Dios, en su obra, en su persona, en su palabra, en su servicio, en todo lo que hacemos, y que debemos de hacerlo para Él y a través de Él y gracias a Él y por Él. La Biblia nos dice, ¿verdad?, entonces, que el Señor tuvo complacencia en su Hijo amado. Lo amaba. Y Cristo vivía de tal manera que complacía a su Padre. La pregunta, por supuesto, para cada cristiano siempre va a ser: ¿nuestra vida complace a Dios? Porque sin lugar a dudas Dios nos ama. Sin lugar a dudas Dios ha sido más que bueno con usted y conmigo. Y una de las cosas que vimos con la suegra de Pedro, que al instante, después de haber estado enferma, cuando Cristo la sana, inmediatamente se puso a la orden, se puso a la disposición, les servía. ¿Por qué? Por gratitud. Es lo menos que podemos hacer usted y yo si somos cristianos. Rendir nuestra vida al Señor. Ser cristianos que complacen a Dios. Hemos visto ya varios temas aquí de las historias en este mismo capítulo que sin lugar a dudas nos van a llevar a ser cristianos, que vamos a satisfacer a Dios, a complacer a nuestro Dios. Y en esta ocasión quiero llevarle a la lectura al capítulo 1, versículo 35. Versículo 35 dice lo siguiente: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, mire lo que dice, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, ¿qué le dijeron? Todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y dice: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Mire qué impresionante. Vimos también bajo este tema de complacer a Dios, cómo cristianos que sacrifican, que dan más allá de sus fuerzas, de su tiempo, su talento, su dinero, su servicio a Dios, leyendo, orando, congregándose, ofrendando, haciendo todo lo que Dios les manda, santificándose para Él, esforzándose. Vemos el ejemplo de Cristo que un día antes en la noche había atendido a mucha gente. Sin lugar a dudas estaba cansado. Sin lugar a dudas, probablemente no tuvo las 8 horas o 7 horas de descanso que recomiendan los médicos para cada uno de nosotros. Dicen que hay que dormir de 7 a 8 horas para poder recuperarnos, para poder vivir sanamente, sabiamente, cuidar el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo, pero sabemos, ¿verdad?, que a veces es necesario por Dios y por la obra, Él es digno desgastarnos. Pero ahora estamos viendo que a pesar de que ya se había acostado bien tarde, probablemente de madrugada, se levanta temprano para orar, se levanta temprano para tener comunión con el Padre, se levanta temprano y busca su aposento alto,
busca ese lugar desértico donde nadie lo molestara, de manera que cuando Pedro y los demás se levantaron, no estaba el maestro. Y ellos dijeron, pues ¿para dónde habrá ganado? Empezaron a buscarlo. ¿Y sabes la razón por la cual lo buscaban? Es por lo que le dicen cuando le hallan. Y le dijeron, mira, allá está todo el mundo, allá sigue la ciudad, vinieron otros, todos te buscan, ¿qué vas a hacer? Y de esta historia podemos ver que los cristianos que complacen a Dios son aquellos que priorizan a Dios. Y quiero preguntarte a ti, mi querido hermano cristiano, ¿quién es tu prioridad en esta vida? ¿Cristo tiene la preeminencia en tu vida? Además de ser el Salvador de tu vida y de tu alma, y de haberte rescatado de las garras del infierno, haberte libertado de la esclavitud del pecado, Él tiene tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, dice Él, porque de Él mana la vida. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, perverso también. ¿Quién lo conocerá? Él lo conoce. Él quiere nuestro corazón. Él quiere que lo amemos con todo el corazón. Él quiere tener la preeminencia, el primer lugar, las primicias de nuestra vida, la prioridad en nuestra vida. Yo soy casado y amo a mi esposa, pero antes que mi esposa debo de amar a mi Dios con todo mi corazón. Por la gracia de Dios tengo 4 hijos y amo a mis hijos, ¿verdad? Pero antes que a mis hijos debo de amar a Dios con todo mi corazón. Pues tengo el oficio que Dios me dio y el trabajo, y soy chef titulado, trabajé en hoteles, en restaurantes, en cadena, he tenido negocios, los he dejado por el ministerio para irme a preparar, y como cristiano los dejé porque antes que mi oficio y mi trabajo, ¿verdad? Debo de amar a Dios primero con todo mi corazón. Pues sí, tengo ocupaciones durante el día, al igual que usted, su trabajo se para a cierta hora. Si es joven, a lo mejor, y si estudia, para irse a la escuela, hay que bañarse, hay que, ¿verdad?, hacer las necesidades que tenemos que hacer, y corremos al trabajo, corremos a la escuela, corremos a los gajes del oficio, al trabajo de la casa, a las damas, las amas de casa, pero antes de todo eso, ¿es Dios su prioridad? ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Qué pretexto vamos a poner? No, es que estoy cansado. No, es que no me ajusta el tiempo. Mire, yo he dicho en otras ocasiones que Dios nunca nos va a poner o nos va a demandar algo que primero Él mismo no nos haya puesto el ejemplo. Vea el hombre que fue nuestro Señor Jesucristo. Vea el príncipe de los pastores, la guía que nos da, el ejemplo que nos da, la dirección que nos da, el testimonio que nos da. Y si Él, siendo Dios, tenía necesidad de caminar con el Padre, porque estaba aquí en su humanidad, y aunque también estaba su divinidad, no vivió como Dios, vivió como hombre bajo la llenura del Espíritu Santo, porque Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, pero sin embargo Él se humilló, Él se sometió al Padre, al Espíritu Santo, ¿verdad?, para vivir bajo la llenura del Espíritu Santo, la guía de Él, y poder someter su carne, al igual que Pablo, que dijo: todos los días muero, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, con Cristo estoy juntamente crucificado, ahí es donde lo dijo. Y podemos ver que el Señor, a pesar de todo, siendo oscuro, no había salido el sol todavía, que será a las 5 de la mañana, hay países donde ya a las 6 de la mañana el sol empieza a salir, 6, 6:30, ya se ve la luz del día, pero dice la Biblia que estaba oscuro. ¿A qué hora se dormiría? Pues hay países, en México hay horarios donde a las 8, 9 de la noche todavía se ve de día. Cuando cambia la hora, pues ya a las 7, 7:30 ya oscurece. Pero llegó mucha gente un día antes en la noche, los atendió, los sanó, los ayudó, liberó endemoniados. ¿A qué hora se dormiría el Señor? 12 de la noche, 1, 2 de la mañana. Para pararse, ¿qué hora? A las 5 de la mañana, por muy tarde, porque a las 6 ya estaba oscuro, ya estaba de día. La Biblia dice que cuando se levantó todavía era de noche. El sol no se había levantado. Y se levantó para poner en primer lugar a su Padre. Se levantó para caminar con Dios. La Biblia dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. A veces caemos, tropezamos, vivimos en necedad, vivimos en nuestros propios caminos, no por falta de enseñanza, no por ignorancia, sino porque prevalece nuestra carne. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Oh, querido hermano creyente, cuando usted y yo entendamos que nos es necesario sacrificar la carne y vivir llenos de Dios, entonces vamos a empezar a vivir la vida cristiana plena. Podríamos empezar a ver una vida cristiana victoriosa, pero ¿sabe por qué no tenemos victoria? Problemas siempre vamos a tener, caminando con Dios o sin caminar. La diferencia es que si caminamos con Dios, Él nos garantiza la victoria, porque separados de Él nada podemos hacer. Podemos ver cómo el Señor, ¿verdad?, dice, para esto he venido. He venido para servir, he venido para ayudar, he venido para atender la humanidad. Y el objetivo principal, he venido para morir por la humanidad. Me voy a dar a ellos, pero para darme a ellos, para enfrentarme al mundo, para enfrentarme al trabajo, donde hay chistes colorados de los amigos inconversos, donde hay invitaciones inadecuadas, donde hay mujeres del sexo opuesto que de pronto me echan el ojo, o el diablo quiere sembrarme a mí, echarle el ojo a una de ellas. No, mira, si no caminas con Dios vas a ceder. Si no caminas con Dios vas a caer. Nos conviene priorizar a Dios, nos conviene poner a Dios en primer lugar. Yo siempre he definido a los cristianos como la Biblia los define. Cristianos carnales o niños en Cristo y cristianos maduros o espirituales. No hay algo intermedio. Y aún los cristianos maduros y espirituales son cristianos que saben lo que quieren. Son cristianos que no coquetean con el pecado. Son cristianos que no buscan pecar. Aman a Dios. Y no digo que los niños en Cristo no lo amen, pero no crecen, no avanzan, casi tienen una conducta al igual que los inconversos, como Pablo describe a los corintios. Pero ¿sabes algo? Aún los cristianos maduros y espirituales, que amamos a Dios y que tenemos un buen corazón, si no priorizamos a Dios podemos caer en pecado. Y es lo que le pasó al rey David, a diferencia de José. José salió huyendo. José, no sé hasta qué punto dejó que lo tocaran, si hubo caricias, si hubo besos, porque pues él pudo aventarla y salir corriendo, pero dice que la ropa de José se quedó ahí como evidencia. Por eso lo pudo acusar, lo pudo difamar, cuando fue ella que lo estaba seduciendo. A lo mejor cuando ella lo sedujo, lo tocó, lo besó y le quitó la túnica, que era la vestimenta que usaban en Medio Oriente, y abajo de la túnica tenían como un tipo de pantalón por su cultura, los varones, ¿verdad? No sabemos, porque si hubiera sido que no se dejó quitar la ropa y nada más la jaló, pues la hubiera rompido. Y al romperla, si ella decía, no, él quiso, mira, abusarme y salió corriendo y yo le rompí, pues a lo mejor sí le creen, a lo mejor no, pero va a decir, pero entonces ¿por qué salió huyendo? Y tenía que inventarse otro cuento de no, es porque venía alguien y nos iban a descubrir o qué sé yo. Pero parece que da la idea que la ropa estaba completa, dejó la ropa, pero a la final reaccionó y el punto es que él honró a Dios, dijo que no voy a pecar ni contra Dios ni contra el hombre que me compró. Y ciertamente David no estaba donde debía de estar. Amaba a Dios, era un buen hombre, era maduro, era espiritual, pero a veces dejar de hacer lo que tenemos que hacer nos pone vulnerables y podemos caer en pecado. ¿Con qué cristianos se complace Dios? Con aquellos que le dan la prioridad a Él, sin importar el cansancio, sin importar el trabajo o las ocupaciones. Si entro a las 8 de la mañana a trabajar, me tengo que parar a las 7 para bañarme, desayunar y llegar a mi trabajo, entonces me voy a parar a las 6. Voy a sacrificar una hora de sueño porque a las 6, de 6 a 7 o de 6:30 a 7, yo quiero caminar con Dios. Quiero encomendarme a Dios. Quiero que Dios guíe mi vida. Y ojalá y que usted y yo podamos hacerlo de esa manera, vivir de esa manera para que podamos ser cristianos que complacemos a nuestro Dios. ¿Quién tiene la prioridad en su vida? Dios les bendiga. Con ustedes el pastor José Luis Fuentes. No olvide darle like, compartir y seguirnos en todas las redes sociales.